Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de su espacio para divulgación inteligente sobre la hora podcast, porque la verdad os hará libres. El día de hoy, bueno, espero que el audio se escuche mucho mejor. Hemos hecho un esfuerzo, ¿verdad?, para hacer ciertas inversiones, porque lo que queremos es ofrecer un producto de calidad, ¿verdad? Que sea una verdadera divulgación inteligente. Aquí estamos otra vez tocando un temita, ¿verdad?, que he querido traer al podcast, ¿verdad? Que es este tan afamado de las relaciones tóxicas, ¿verdad? ¿Y qué son estas relaciones tóxicas? Si existen, yo me lo voy a preguntar en este podcast. Recordemos que esto es una opinión meramente personal. Aquí no estamos tratando de imponer o inclusive querer que la gente crea solamente lo que nosotros decimos, sino que le entra esa espinita por averiguarse de los diferentes temas que ocurren a su alrededor y se informe, ¿verdad? Porque eso se trata, la divulgación inteligente es traer una información, tratar de traerla de una forma muy objetiva y que las personas pues también puedan generar su criterio al respecto. Obviamente hay ciertas cosas que nosotros nunca vamos a decir en este canal, que ya están comprobadas científicamente, como que la Tierra es plana. La Tierra no es plana, pero bueno, o sea, ¿qué debate y qué paradoja nos hace eso cuando hablamos de lo que es ser tolerantes y respetar las creencias e ideologías de los demás, cuando sabemos que de repente se dejan llevar por una mentira, pero por otro lado tenemos que respetar esa mentira? Es un poco muy parecido a esta falacia de Karl Popper sobre la tolerancia, que la tolerancia es intolerante, paradoja, perdón. Y bueno, es difícil, es difícil, es difícil. Y a veces cuando yo me pongo a averiguar qué temas quiero traer o qué personas quiero traer al canal para hablar de diferentes temas, en muchas ocasiones pues yo por ejemplo, de informarme o hablar con la persona que quiero que venga aquí a ser parte de nuestras conversaciones y ponerle que me gustaría que una de dos, o que se proponga el tema por parte de la persona que estoy invitando, o bien que yo proponga un tema que me llama mucho la atención, me hace mucho ruido, y a partir de ahí pues empezar un diálogo entre una persona que de repente es ignorante, como yo, que aún así tengo cierto conocimiento de los temas que traigo al canal, y otra persona experta, que de repente mediante ciertas preguntas yo puedo generar un mayor conocimiento o una mayor penetración o reproducción del conocimiento entre nuestros escuchas. No es mi afán ofender nunca a nadie, pero desafortunadamente el tema con las palabras es que a veces las tratamos de decir de un modo X, tratando de ser lo más respetuosos, y eso no implica que la otra persona, el receptor del mensaje, no se ofenda o no sienta un ataque personal a raíz del mensaje que estamos comunicando. Es una lucha constante y bueno, en este tema de las divulgaciones científicas, a veces es complicado porque tenemos, por ejemplo, muchos canales en las plataformas, ¿verdad? Como YouTube, como Facebook Live, que apelan a ciertos recursos mercantiles, vamos a decir, ciertos recursos de marketing o inclusive a cuestiones que de repente nos pueden parecer ridículas a algunos y no necesariamente es así, y generan un público, ¿verdad? Y hay gente que les gusta, tenemos muchas personas que generan diferente tipo de contenido, algunos muy buenos a mi criterio, otros que de repente yo digo, mira, ¿cómo es posible que a la gente le gusta esto? Pero a veces pienso que es que yo estoy fuera de época, y justamente el deseo de generar este espacio, ¿verdad? Vamos a ver, si ellos pueden usar los medios de comunicación para decir lo que consideran, o sea, que es adecuado decir, y con mucho más razón nosotros los que hemos tenido la oportunidad de generar algún conocimiento o tener estudios superiores, ¿verdad? Que muchas veces nos callamos invisibilizados por el peso de la realidad.
Entonces, como ya me desgasté y yo ya sé que los políticos no van a cambiar, no los voy a denunciar. Como yo ya me cansé y ya tengo mi trabajo y tengo mis ingresos, no voy a hacer nada más, no me importan los demás, no me importa si este mundo se destruye a sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso será tema para otros podcasts, ¿verdad? Yo lo quería traer como tema de introducción para este concepto que se ha hecho muy famoso en los últimos años sobre las famosas relaciones tóxicas. Que muchos psicólogos le han dado mucho énfasis a este concepto. Eh, no es mi afán discutir con un psicólogo, un profesional de la mente, ¿verdad? Que se supone que tiene formación, inclusive en muchos casos universitaria, sobre este tipo de conceptos, pero a mí me parece que realmente hay que tratar bien este concepto, inclusive traerlo hasta aspectos filosóficos antes de usarlo tan descuidadamente como se hace en este momento, ¿verdad? Que toda una relación tóxica es una relación que genera que tiene cierto tipo de criterios y que a partir de ahí es tóxica y que se da mucho en un contexto de redes sociales, ¿verdad? Que le da cierto matiz, e inclusive hasta que hay personas que dicen que les gusta tener relaciones tóxicas. Y eso es sumamente grave, ¿verdad? O sea, yo creo que ningún ser humano quiere que se le trate mal, ¿verdad? En sus relaciones, ya sea familiares, ya sea personales, ya sea laborales. Todos queremos relaciones sanas. El concepto a mí siempre me ha generado mucho ruido y mucho malestar, pero el día de hoy quiero traer acotación ciertos conceptos, ciertos previos y hacer cierto análisis desde mi perspectiva. Y bueno, escuchar y leer sus opiniones en la caja de comentarios si tienen algún aporte o alguna crítica, ¿verdad? Porque al final todo esto es construcción de conocimientos, esto es la divulgación inteligente. Entonces, ¿qué es una relación tóxica? Bueno, en términos urbanos, en términos coloquiales, una relación tóxica tiene las características de ser la relación en la cual nos involucramos con otro ser humano y este ser humano nos genera cierto aire de negatividad en nuestras actividades, ya sea criticándolos, ya sea generándonos problemas, ya sea perturbando nuestra psicología, o sea, nuestros sentimientos, nuestras emociones, a tal punto que nos puede llegar a generar hasta cierto desagrado hacia nosotros mismos, ¿verdad? Que nos sentimos ahogados, nos sentimos mal, nos vemos al espejo y decimos que somos una pésima persona y todo eso. Entonces las relaciones tóxicas son justamente eso, una relación con otro ser humano que nos hace sentir peor de lo que creemos ser. O sea, todo lo que hacemos es mal, mientras que lo que hace la otra persona es bien. Estos tipos de relaciones que, bueno, gente sale. El concepto de tóxico en las relaciones humanas viene de un libro de un pastor bautista llamado Bernardo Estamateas. Este es un pastor argentino que eh, eh, escribe un libro llamado Gente Tóxica, que ha sido muy famoso, ¿verdad? Entre ciertos grupos y personas, un libro que usualmente no vemos, o sea, vemos mucho en librerías, ¿verdad? Algunos, pero que académicamente, bueno, dejaré que cada quien, si quiere leerlo, ¿verdad? Saque sus conclusiones. Yo aquí no voy a hacer un review del libro, solamente voy a hacer un análisis pequeño del concepto. Pero bueno, en tal caso el tipo nos genera una serie de pautas y observaciones que debemos tomar en cuenta cuando vemos una persona que nos genera esa aura negativa que nos influye y cómo poder lidiar con este tipo de personas. Me llama la atención, en primer lugar, que sea un pastor, ¿verdad? Quien emita este concepto como decir, mira, vos tenés que saber lidiar con ciertas personas. Digo esto porque desde una visión cristiana yo creo que el amarnos unos a los otros no incluye también a la gente que yo considere tóxica para mí. Pero bueno, o sea, aquí discutir de religión no es el momento, no es el lugar, ni es el espacio, ¿verdad? Pero sí quiero dejar bastante claro lo que dice el libro sagrado de la cristiandad, que es la Biblia, es amados los unos a los otros. ¿Y quién es nuestro prójimo? Cualquier otro diferente a nosotros. Parábola del samaritano. Yo no soy un teólogo, no soy un experto en la Biblia, pero creo que eso es lo que dice y lo dice textualmente.
Ahora este señor viene y genera este concepto de gente tóxica que es muy utilizado ahora en el lenguaje coloquial, como decía anteriormente, por psicólogos para definir a esas personas nocivas en nuestras vidas, a ese amigo que nos incita a consumir algún tipo de sustancia o a tomar malas decisiones, a esa pareja que nos reduce, nos agrede, nos menosprecia, nos hace sentirnos mal con nosotros mismos, a ese familiar que no nos permite crecer como seres humanos, que nos dice que somos unos inútiles, que somos unos idiotas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, pues cada vez que hablo con una persona y él me dice es que tengo una relación tóxica, yo lo primero que le pregunto es, bueno, ¿y por qué estás en esa relación? No, bueno, es porque me gusta la persona, porque es mi familia, porque la amo, porque es así. Y bueno, o sea, y sin darme una explicación clara de que si yo tengo un vínculo que yo considero nocivo en mi vida, yo creo que lo correcto es eliminarlo. Y es muy difícil, ciertamente, es muy difícil. Yo no voy a dejar de hablarle a mis padres si son tóxicos conmigo y me dicen inútil a cada rato. Probablemente eso genera un estrés a las personas, ¿verdad? Que se sienten cohibidos por las reglas morales, de las reglas éticas, las reglas sociales. Pero yo no creo que esto de gente tóxica exista per se. Yo creo que hay una cuestión más profunda que tiene que ver justamente con estas reglas sociales, con las costumbres religiosas, con las costumbres éticas y morales de una sociedad que hacen que las personas se relacionen de una forma u otra con sus congéneres. Entonces, cuando yo escuchaba el concepto de relaciones tóxicas, yo decía, existen, pero es que para mí me parece que no existe una relación tóxica. Y yo no necesitaba este concepto tan moderno para hablar de algo que ya nuestros ancestros hablaban con un viejo adagio que dice que dime quién andas y te diré quién eres, o el que a buen árbol se arrima, buena sombra le, le da, ¿verdad? O el árbol se conocerá por sus frutos. Cosas así que son máximas que ya nos decían que dependiendo del tipo de personas con las que nosotros nos relacionemos, así se va a hablar de nosotros. Si nosotros estamos con un grupo de amigos que son X, socialmente considerados como buenas personas, uno esperaría que nosotros fuéramos buenas personas. Pero a mí me parece, ahí yo entro en un conflicto con el tema de la individualidad, de lo que el individuo quiere experimentar en la vida, en contra de lo que el colectivo nos dice. Muy interesante debate filosófico que en algún momento vamos a tener, ¿verdad? Pero que ya hemos ido hablando en otros podcasts, ¿verdad? Porque aquí tenemos una conjunción de muchos elementos que son sociales, económicos, políticos, demográficos, culturales, geográficos, históricos, etcétera. Yo como profesional de ciencias sociales, pues obviamente tengo una posición muy, 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 muy humanista por la institución en la que estudié, ¿verdad? Por el hecho de que para mí el ser humano, desde mi línea, ¿verdad? Pensamiento, para mí el ser humano nace bueno y es la sociedad que lo corrompe, ¿verdad? Hay otras líneas de psicología y de sociología que dicen que el ser humano nace malo, y con el paso de los años se va haciendo bueno. O sea, al final, no, yo no, no es un criterio como experto que lo digo, sino un criterio como alguien curioso. Entonces, yo como creo que la gente nace bien, la gente nace inocente, la gente nace en un mundo donde las mismas reglas sociales a veces se encargan de generar divisiones, de generar estas divisiones sociales, de darte un rol, de obligarte a ser una persona que de repente no quiere ser. Entonces, esa presión social o ese estrés social o esas expectativas que vos tienes de cumplir en una sociedad, en un grupo determinado, hacen que tu comportamiento se haga, sea de una forma u otra, ¿verdad? Y bueno, yo personalmente creo que nosotros somos resultado de nuestras decisiones, pero también de nuestro contexto. O sea, aquí no se trata de justificar ciertas cosas que pasan o justificar ciertos actos que se dan, ¿no? O sea, al contrario, yo creo que es importante sentarnos como sociedad y preguntarnos qué es lo que está pasando, por qué tenemos tantos femicidios,
¿Por qué es tan complicado para algunas personas aceptar que el aborto terapéutico deba ser legal? Porque hay personas que les molesta que las mujeres puedan optar a puestos de poder y de decisión política y a puestos altos de jerarquía a nivel profesional. Porque hay gente que cree que los niños, el proceso educativo de los niños debería ser de una forma distinta a la que se está viviendo actualmente. Porque sentimos que las religiones están en decadencia respecto al contexto en el que nos estamos desarrollando en el siglo XXI, cuarta revolución industrial, tecnologías de información. ¿Por qué hablamos de gente tóxica? O sea, ¿de quién se le ocurrió el concepto de gente tóxica? Bueno, ya les decía que era este señor Bernardo Estamateas con su libro Gente Tóxica. Pero la pregunta es, ¿qué hace que yo sea una persona tóxica? ¿Mi comportamiento, mis palabras, mis decisiones? O sea, porque vamos a poner un ejemplo. Tenemos a una persona, dos personas. Una persona por razones económicas, sociales, crece en un barrio con un alto nivel de delincuencia, narcotráfico y demás. Y una persona que nace en un barrio elegante, con una familia económicamente estable, en un barrio fino, lo que entendemos en Latinoamérica como un barrio fino. Ok, y listo. Ahí tenemos a las dos personas. ¿Qué hace? Me asegura a mí que la persona que nació en un barrio con delincuencia sea un delincuente, un drogadicto. ¿Y qué me asegura que la persona que nació en un barrio estable o no sea una persona de bien? Absolutamente nada. Y eso es, por ejemplo, mi lucha o mi molestia con el concepto de gente tóxica. ¿Por qué? Porque al final nosotros no podemos ser tan ingenuos de creer que una persona es como es y ya. Esa persona es por ciertas razones. Y tristemente, aquí no vengo a justificar los hechos de muchas personas, pero es que ya uno ya debería ver con el comportamiento de las personas ciertas actitudes que uno dice no son para estar conmigo, no son para que yo sea cercano a esta persona. Sin necesidad de decir que es tóxico o no. O sea, si yo me embarco en una relación X y la persona que es mi pareja de un tiempo atrás, de un tiempo en adelante, perdón, ya siente que no se siente cómoda conmigo y que a partir de ese momento empiezan conflictos que, por ejemplo, que yo le digo ciertas cosas y esta persona se ofende, esta persona me dice ciertas cosas y yo me ofendo, no es que la otra persona sea tóxica o yo sea tóxico, es sencillamente que nosotros no podemos forzar una relación de dos personas que son totalmente dispares. Mejor nos quedamos solteros ambos y de repente ella conoce una nueva persona y nosotros conocemos a otra persona que es diferente. Por eso tampoco podemos comparar relaciones porque a veces, no, si no es la gran cantidad de ocasiones, cuando tenemos una siguiente relación tratamos de hacer las cosas mejor que la anterior. Hay veces que no, hay personas que no cambian, hay personas que creen y objetivizan a su pareja. Y a mí me da mucha risa, por ejemplo, este, el, vamos a ver, sería un hipócrita aquí si digo que yo no escucho reggaetón. O sea, porque si he escuchado algunas canciones, hay algunas muy movidas en algunos bares a los que yo frecuentaba durante mi época universitaria y mi adultez joven, de que uno salía y esa era la música que se escuchaba en la mayoría de lugares. Y el rock, o sea, también, o sea, aquí no podemos venir a decir que el rock es mejor que el reggaetón, porque hay ciertas letras explícitas, perdón, de sexualidad en el rock. O sea, aquí es tirándole parejo a todo el mundo. No es decir qué es mejor o cuál es peor, pero es cuál es la influencia de esa música en la mayoría de personas, en las conductas, en los comportamientos, porque yo permito que influyan en mí. Y entonces cuando nosotros decimos el sistema educativo debería impedir que las personas sean tan poco influenciables, o sea, tan influenciables por la música, también nosotros estamos diciendo, tiene que ser el sistema educativo quien invita a las personas a no ser tan influenciables.
No, o sea, el sistema educativo es como todo en la vida, es una herramienta, un instrumento que yo decido si lo utilizo o no. Pero yo como ser humano, como individuo, con mi propio criterio, yo decido si yo voy a robar un banco o no lo voy a robar. Porque hay cierta, decía el compañero Daniel Bojorge, que si todos tenemos preconceptos adquiridos antes de realizar alguna situación y que en realidad depende mucho de la voluntad. En una conversación que tuvimos hace poco. Yo personalmente no creo que todo sea de voluntad. Yo siento que realmente el ser humano es un ser social y por ende las reglas sociales influyen mucho en nuestro comportamiento. Eh, y entonces, si la sociedad es machista, el comportamiento de la sociedad va a ser machista y los individuos se van a comportar en esa línea. Y cuando hay una ruptura, es cuando nos encontramos con un montón de problemas y cambios de personas que se sienten fuera del mundo nuevo o de la nueva realidad o de la nueva normalidad o de la nueva sociedad. Y la gente que está adentro lo ve como algo aberrante, como, oh, mira, ¿cómo pudiste hacer eso? Si esto ya no es nuevo, si esto ya cambió, si esto ya estamos en otra sociedad y no hay tolerancia. Y no digo que deba haberla, o sea, ya creo que los seres humanos sabemos que en este momento tenemos nuevas reglas, nuevas formas de comportamiento, de relaciones, y que quien no se ha articulado o quien no quiere hacer caso de lo que está pasando en el nuevo contexto, pues tristemente va a quedar por fuera. Pero aquí yo no voy a hablar de que tiene que haber un darwinismo social y que el más fuerte o el más conocedor es el más apto para vivir en sociedad. No, jamás. Simple y llanamente digo que de verdad la información pesa mucho a la hora de yo generar a la hora de yo identificar una persona que digo decir que es tóxica. O sea, yo no le voy a decir que es tóxico una persona que me hace un bien, por ejemplo, aunque sea una persona super odiada socialmente hablando. Entonces, pero sí le voy a decir tóxico a una persona que me hace mal. Por ejemplo, el comportamiento de los hombres o las mujeres que están obsesionados por ver el celular de sus parejas. A veces dicen, ah, qué persona más tóxica, pero hey, si mi pareja ha sido infiel, como que uno siempre queda con esa espinita de desconfiar. Entonces, ¿es ingenuidad, es toxicidad o es malicia? ¿O es precaución? Depende con la óptica que se mire. O sea, si una persona es tóxica porque es sumamente violenta, la situación es tóxica porque es violenta o es violenta por otra razón. Se las dejo ahí para que la meditemos. ¿Cómo no le decimos a los clientes de nuestros servicios que son tóxicos o no? Inclusive hay empresas que se guardan el derecho de admisión. Si vos no cumplís las reglas o protocolos que las personas tienen en una serie de lugares, no te van a dejar entrar o te van a sacar del lugar. Y están en todo su derecho. Y si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no en nuestro nivel individual? ¿Por qué nosotros no nos podemos rodear de personas que nos hagan bien? De personas que nos ayuden a crecer como seres humanos. ¿Por qué? Y esa es una crítica que yo le hago a los psicólogos, ¿verdad? Parte de mí, Víctor Córdoba, sobre la hora podcast. ¿Por qué ustedes siguen replicando estos conceptos de personas tóxicas? ¿Cuál es su fundamento científico? ¿Cuál es ese amor por los reduccionismos, verdad? De los conceptos reduccionistas de simplemente a esta persona la vamos a encasillar en este concepto. Entonces voy a mis consultas con el psicólogo. Es que vos estás rodeado de mucha gente tóxica. Tienes que empezar a replantearte. No, por favor, un poco más de profesionalismo. El ser humano no es tan fácil de definir. O sea, si fuera tan sencillo de definir, apague y vámonos. Y no es así, no es así, no es así. Entonces seamos un poquito más complejos en el análisis. Yo creo que estos libros que al final se venden como libros de autoayuda, y ojo que aquí vamos a tener mucha crítica a los libros de autoayuda, y ya lo he tirado en otros videos, ¿verdad? A mí me gusta el conocimiento científico, pero no significa que yo estoy dogmatizado por la ciencia. Significa que como científico yo tengo que cuestionarme a la ciencia. Y hay cosas que de repente son axiomas, teorías ya comprobadas científicamente, pero no significa que no pueda llegar otra teoría a dejarla obsoleta, porque ese es la evolución científica, ese es el progreso científico, esa es la innovación tecnológica también. Y cosas que hoy creemos que son verdad, que dentro de 10, 20 años, a como va la tecnología, nos vamos a dar cuenta que no es así, porque ya tenemos más información para poder dar ciertos criterios.
Entonces, ¿existen las relaciones tóxicas? Si lo vamos a usar como un lenguaje coloquial, sí. Sí existen las relaciones tóxicas, sí existen relaciones que definitivamente no nos gustan, que definitivamente nos dan más males que bien. Hay relaciones que empiezan muy bonitas y que resultan convirtiéndose en un infierno. Hay relaciones que de repente uno quiere que sean de otra manera y la gente no nos ayuda o nosotros no ayudamos a que las cosas se den de una mejor forma. Entonces sí existen las relaciones tóxicas en un tema coloquial. ¿Existen la gente tóxica? Para mí no. Existe la gente conflictiva, la gente peligrosa, pero la gente tóxica no. No, o sea, eso es un concepto sumamente subjetivo. Yo le puedo llamar tóxico a mi pareja y sus amigos, su familia pueden considerar que es una maravillosa persona. ¿Y quién soy yo para definir a esta persona como una persona tóxica o no? Yo puedo decir, a mí no me sirve estar con esta persona y alejarme, terminar, romper mis vínculos emocionales, sociales con una persona X. Pero eso no significa que yo tengo que venir y hablar, que eso es muy común, hablar de que yo me llevé mal con esta persona por X o Y razón. No, 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 o sea, hagamos algo. Simple y llanamente, si vos te llevaste mal con una persona, deja, ya, se fue, listo, empiezo de nuevo. El ser humano es social, entonces no podemos creernos que siempre estamos solos o que el individualismo, esas frases de motivación, que la soledad le gusta tanto a la gente y todo eso. No, no, no nos mintamos, no engañemos a la gente. El ser humano no ha logrado nada solo, lo ha logrado siempre como sociedad, para bien o para mal. Entonces, resulta muy curioso que ahora hablamos de relaciones tóxicas, hablamos de gente tóxica, hablamos de desde la religión, inclusive que hay gente que no nos conviene. O sea, actualizamos el discurso al siglo XXI. Qué bonito. Porque al final todos tenemos que adaptarnos y tener mercadería para vender. Y vendemos estos conceptos y lo importante, lo peligroso es que hay gente que lo compra. Hay gente que compra la gente tóxica, hay gente que compra la tierra plana, hay gente que compra que la información de los antivacunas, hay gente que compra las teorías de conspiración. Y son productos de mercado muy, muy lucrativos. Entonces, ¿qué hacemos a partir de esas premisas? Bueno, vamos a ir cerrando este podcast con una serie de comentarios y reflexiones, no conclusiones, porque yo no creo que tenga la verdad absoluta ni el conocimiento para dar conclusiones. Pero, en primer lugar, yo creo que cualquier ser humano tiene la oportunidad de recomenzar su vida. Sin embargo, los sistemas penitenciarios, los sistemas de inclusión y exclusión social que tenemos y las reglas sociales que tiene nuestra sociedad son muchas veces crueles y despóticas. Entonces hay personas que han cometido errores y quieren volver a hacer su vida, pero no pueden hacerlo porque siempre su pasado los va a perseguir. También tenemos personas que no cambian, que pueden estar en la cárcel o pueden estar en medio de una balacera o pueden haber estado cerca de morirse y no cambian su forma de ser, viven su vida a su ritmo, a sus reglas. Y bueno, tristemente el problema es que a nivel social siempre involucran o afectan a terceros, que no son ellos los que se quedan con su propia perdición, sino que es que tienen que afectar a otros. Eso sí me parece que son relaciones tóxicas, ¿verdad? Tenemos personas de mucho tipo de pensamiento. ¿Cuántas veces nos quejamos, por ejemplo, de cosas tan pequeñas como cómo viste el vecino, cómo anda mi prójimo, por qué anda con un nuevo carro, por qué se compró nueva ropa, por qué habla así, por qué se viste de tal forma? O sea, al fin y al cabo muchas veces nosotros mismos generamos problemas donde no lo hay. Y bueno, es porque nuestro deseo es simple y llanamente ser mejores que otros. Estar en esa competitividad que es propia de nuestro aspecto animal, vamos a ponerlo así en esos términos, aunque requiere un poquito más de análisis, ¿verdad? Que nosotros también somos animales sociales y bueno, y de alguna manera u otra hay un sentimiento de competitividad que obviamente al ser seres racionales pues no es tan evidente como en otras especies animales. Sí, puede ser. Aquí la verdad, como les digo, esto se trata de hacer divulgación inteligente, de hablar de ciertas opiniones, de ciertos comentarios y a partir de ahí construir criterios.
yo en ningún momento he querido ofender a nadie con estos podcasts. Cuando comenzó este canal, pues la idea era traer ciertos temas y hablarlos, ¿verdad? Y que la gente que pues lo apoye, que le guste, que vea el video, pues sí, pues diga, mira, qué interesante. O sea, aquí vamos a seguir trabajando, siempre nos lo permita la plataforma en la que estamos usando, que en este caso es YouTube, y otras plataformas en las que quiero yo este aventurarme en un futuro, pues seguir haciendo este tipo de programitas semanales que bueno, yo no considero que vaya a ser el mejor youtuber ni me interesa hacerlo. Lo que me interesa es traer información y generar en las personas ese sentimiento de averiguar, de aprender, de estudiar, de informarse. Porque eso es divulgación inteligente. Esa es la máxima de este canal. Entonces, existen las relaciones tóxicas. Yo creo que el concepto se tiene que tomar como algo meramente coloquial y cero científico. Debemos reflexionar las relaciones humanas que tenemos en este contexto del siglo XXI, del año 2020, un año atípico para muchas personas. Sí, ahora hay un distanciamiento en muchos países casi que obligado debido a la transmisión de la enfermedad COVID-19. Y es indudable que tenemos que cuidarnos. Ahorita tenemos un periodo de relajación porque, bueno, tenemos muy adelantadas las vacunas y hay cierta expectativa de los países de generar esto para volver a su dinámica económica y social en la mayor brevedad, pero más que eso, tenemos que replantearnos cómo nos estamos comportando en familia, cómo estamos hablando con nuestros hijos, cómo estamos hablando con nuestros amigos, cómo estamos hablando con nuestras parejas, cómo nos estamos comunicando. Eh, es doloroso ver los medios de comunicación y ver las noticias, desapariciones, secuestros, muchachas agredidas por sus novios porque simplemente se negaron a hacer lo que ellos decían y ver que lo que me parece súper terrible que es ver hombres que en estas épocas crean que pueden objetivizar a las mujeres, ver personas que siguen tratando como extraños a personas por diferente color de piel u orientación sexual. Y yo me pregunto, ¿realmente eso está bien? ¿Realmente esa es la sociedad que tenemos? ¿Realmente esas son las reglas en las que vivimos? Yo creo que deben haber ciertos cambios, y han habido ciertos cambios, y han habido luchas muy importantes en los últimos años. Y para mí, como estudioso de la historia también, es importante darle un énfasis a esos aspectos, no solo en el canal, sino en la vida cotidiana. Nosotros somos el producto de nuestras decisiones y nuestras opiniones, pero también somos producto de muchas otras cosas, de herencia, de costumbres, de tradiciones. Y yo creo que no debemos ignorar de dónde venimos, sino que tenemos que fortalecernos en miras de lo que queremos ser, porque cada uno es diferente. No vamos a cambiar el mundo con un video, este, pero tratamos de generar una reflexión y la gente que lo vea y lo escuche, pues espero que este video haya sido de su agrado y sea provechoso para todos. Entonces, finalizando, pues sí, vamos a dejar que el concepto está bien para hablar de relaciones a nivel coloquial. A nivel científico es cuestionable y me preocupa que muchos profesionales de la psicología lo estén usando es como argumento científico, de verdad. Todavía si vas a expresarlo de forma coloquial a un paciente, vale, pero cuando lo tomas como una filosofía, como que eso debe ser, es el deber ser, yo creo que invito a estos profesionales a que se replanteen y a lean un poquito más y hagan ciertos análisis que de repente no son los que les enseñan en la academia, pero que sí son muy importantes para entender cómo se desarrollan ciertas dinámicas sociales, porque creo que es importante que un profesional no solo vea para el individuo, sino vea para el colectivo. Eh, Eso ha sido el especial del día de hoy. Existen las relaciones tóxicas, ya he dado mis criterios. Eh, Creo en la humanidad, creo en el ser humano.
Entonces, pues siempre voy a tratar de sacar más que lo malo, lo bueno de las personas. Y creo que este año nos ha enseñado a ser mucho mejores personas de lo que creíamos ser. Eso de mi parte. Entonces, para ir cerrando, no olviden suscribirse y darle un buen like si les gustó el video, dejar en la caja de comentarios cualquier observación o consulta, o si quieren participar en el programa, pues adelante. Recuerden nuestro correo quizás sobre la hora gmail.com para cualquier consulta, comentario, crítica, siempre en un marco de respeto, ¿verdad? Y pues nada, hasta el próximo podcast. La verdad os hará libres, divulgación inteligente. Esto es Sobre la Hora Podcast. Un abrazo muy grande a todos. Hasta luego.